Desde finales de 2023 signamos aquí en la plataforma de YouTube de etcétera una suerte de aluvión ciudadano que se estaba perfilando en distintos estados de la República y que eran una expresión también de hartazgo, de desazón, de demanda incluso por las pésimas administraciones que ha tenido el gobierno federal para con el país y los gobiernos, las entidades federativas de nuestro mismo territorio. Ahí está, latente luego de grandes manifestaciones multitudinarias, lo que ha ocurrido en Campeche. Lo que también está ocurriendo incluso con ciudadanos que se decían simpatizantes de Morena en Yucatán, cuando justamente reclaman a sus dirigentes la selección de candidatos con base en intereses espurios. El permanente reclamo, así como se oye, de los veracruzanos a la tragedia que en materia de seguridad y desde luego también económica le ha significado el gobernador Cuitláhuac García. Las manifestaciones cada vez más nutridas en Morelos, producto de justamente una administración desastrosa como la que en la entidad llevó a cabo Cuauhtémoc Blanco. Y así nos podríamos ir para hablar de Zacatecas o para hablar del dramatismo de Guerrero, pero teniendo como base ese que es el contexto de la extraordinaria decisión que ha tomado Xóchitl Gálvez, podemos decir que en efecto la próxima concentración a la que ha convocado la llamada Marea Rosa podría justamente concitar en la concentración en la Ciudad de México, pero no solo, sino en el país entero para darle cauce. Xóchitl Gálvez ha dicho que participará. No marchará, así comentó. Estaré por allí en algún restaurante para después bajar a la plancha del Zócalo y en efecto eso implica una asociación importante que, como ella dijo, cifra en los ciudadanos sus propias expectativas de apoyo, cuando esa misma fue la palestra desde la que fue respaldada, y no, así lo dijo, y no de parte de los partidos políticos, el PRI, el PAN y el PRD. En esa suerte de, muchos lo ven así, deslinde, nosotros en etcétera vemos un mecanismo de complementación, manifestaciones ciudadanas que son la que nos remite lo que está pasando en el país para tener una correspondencia con su candidata opositora es fundamental. También es fundamental, desde luego, el respaldo que los partidos políticos ahora le den a la propia candidata y en esa misma tesitura vayan más allá, desde luego, de las propias cuentas que pueden hacer en presidencias municipales o en alcaldías, de las cuentas que pueden hacer en diputaciones locales o federales, senadurías y todos aquellos cargos de representación popular para cifrar en efecto la expectativa, apuntalar la expectativa de un triunfo de Xóchitl Gálvez, quien ella misma ha señalado también, junto con las declaraciones que les estoy reseñando a ustedes, que en efecto ya la voltereta está así en cuanto a los números de las empresas demoscópicas y que ahí a ella, a Xóchitl Gálvez, le estarían dando por un escaso margen ya de puntuación el propio triunfo electoral. Ya veremos desde luego cómo se desempeñan las campañas. El mismo 19 de mayo será el debate presidencial y ahí estará, me parece, efervescente en toda la cresta pues el propio debate, las propias expectativas y las manifestaciones sociales, el crecimiento de la oposición. Esa es otra variable. En algunos lugares podrían no alcanzar para ganar, digamos, gubernaturas. Por ejemplo, Chiapas y Tabasco. Pero el crecimiento que en particular en Tabasco ha tenido Lorena Borregar, que dicho sea de paso ha sido
desestimado por Acción Nacional y por el Partido Revolucionario Institucional, puede significar una enorme cantidad de votos, como dije, en alcaldías o presidencias municipales, y también puede significar una enorme capacidad también de organización de los partidos, ojalá que así lo hagan, para que haya más votos de los que incluso se podía pensar que obtuviera en la región donde nació el presidente de la República, Xóchitl Gálvez. Y así también podríamos hacer una revisión geográfica tomando como base los comportamientos electorales, no tanto la propia dimensión poblacional, ese análisis lo haremos próximamente, pero que incorpora los ya mencionados Morelos, los ya mencionados Guerrero, y que también tendríamos que incorporar, por ejemplo, a Puebla. No es menor, desde luego, igual que Veracruz, que también lo hemos comentado, y faltaría desde luego señalar Sonora. Como he dicho, claro, estamos todavía esperando a cuál sería el comportamiento que podrían tener las dos grandes ciudades. Hoy el periódico Reforma, en una evidente manipulación de los propios datos, pues no ofrece en efecto cifras que podamos nosotros apoyarnos para saber lo que pasaría ahí. Hay que esperar. En Monterrey, quiero decir, en particular en la ciudad, o en Guadalajara, del estado de Jalisco, en donde también se le da una proporción enorme a la propia Claudia Sheinbaum por cerca del 60%, cuando desde luego México Elige, ustedes se acuerdan, da 50-45 en favor de Claudia, lo cual está hablando solo de una diferencia de 5 puntos porcentuales. También será motivo de otro video, pues señalar cómo las encuestas ya no son una forma de evaluación del comportamiento, de los sentimientos, de las expectativas y de las certidumbres ciudadanas, todo eso, dependiendo del método demoscópico que cada una de las empresas aborde. Ya no son eso, sino se han vuelto eso en un instrumento de propaganda que pues genera más bien más confusión, y que los convierten así, esos números, pues en pequeñas pancartas, ¿no? En pendones, digámoslo así, de la propaganda de cada uno de los propios candidatos. Dejé a propósito al final de este comentario la Ciudad de México. Por eso también es fundamental, para cerrar el mismo comentario, la presencia de Xóchitl Gálvez el 19 de mayo ahí en la plancha del Zócalo, porque estoy completamente seguro de que significa un acicate, también un impulso a los propios ciudadanos de la Ciudad de México, de la capital del país, para apuntalar lo que se está perfilando como un muy probable triunfo de Santiago Taboada y la coronación de una estrategia clara, puntual, la coronación de un discurso igualmente claro, con datos, que ha puesto en jaque la propia demagogia de la candidata del oficialismo, Clara Brugada. Ella lo sabe también Claudia Sheinbaum, y por eso en la última semana ustedes vieron cómo ellas dos incluso han hecho un esfuerzo por aparecer amiguis y bueno, incidir desde luego en los ánimos de los propios militantes de Morena, cuando en realidad hay un resquebrajamiento importante, que ahí sí. Entonces, si sumamos todo eso y la tragedia que está pasando en el Estado de México, que ya describió muy bien nuestra compañera y amiga Orquídea Fong, sí estaríamos hablando de que a nivel regional se está gestando esa rebelión que les dijimos a ustedes, y que al momento de las urnas el 2 de julio sí puede significar por lo menos un conflicto electoral como el que nunca habíamos tenido, ni siquiera considerando el 2 de julio de 1988. Ya veremos, y a ustedes les estaremos reportando, por supuesto, en el lugar, como lo hacemos, como acostumbra, etcétera, en vivo, esta concentración del 19 de mayo.